Bien, ya estamos al aire. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la latitud donde se encuentren las personas que tienen la gentileza de acompañar a la programación detrás de la palabra que se lleva a cabo miércoles a miércoles de 10 de la mañana a 11 de la mañana, generalmente difundiendo el producto literario de los escritores y poetas nacionales e internacionales, porque ese ha sido nuestro objetivo. No tanto difundir su literatura, sino como nuestro eslogan lo indica, detrás de la palabra oral o atrás de la palabra escrita hay un ser humano con excelsas virtudes y naturalmente con el complemento, pero aquí lo que se trata de saber del autor detrás de la palabra, de la parte humana, cómo fue su formación, cómo fue sus inicios, cómo fue creciendo, hasta dónde llegó, de eso se trata y nosotros nos encargamos de eso de la forma más familiar, de la forma más cómoda, de manera que mi distinguida amiga Lilia se sienta usted como en casa, exactamente como en casa. Le damos el abrazo de bienvenida, le damos el abrazo de gratitud por haber separado de su caro tiempo para acompañarnos en esta mañana de detrás de la palabra. Le cedo la palabra a Cruzita Pereira para que salude a su público, por favor. Bueno, buenos días a todos quienes nos siguen en Detrás de la Palabra. Felices de estar aquí con una gran amiga, una talentosa y reconocida escritora mexicana, Lilia Ramírez. Pues es un honor para nosotros desde acá, desde Machala, Ecuador, poderle dar la bienvenida y que todo nuestro público conozca quién es Lilia Ramírez. Adelante, querida Lilia, para que saludes también al público. Pues muchas gracias, muy buenos días. Desde el puerto de Veracruz, que está muy cercano a la ciudad donde radico, que es la capital del estado, Jalapa. Tengo el honor de participar en esta emisión de Detrás de la Palabra y pues platicarles con mucho gusto sobre mi trayectoria, cómo ha sido, y pues es algo que a muchas personas les sorprende conocer que yo estudié ciencias exactas, gradué como ingeniero o ingeniero y que ejercí, pero hubo un punto de una muy área, soltar todo de Si nos acercamos un poquito más a la pantalla para hacernos escuchar. sentí la necesidad de priorizarlo y ponerlo por escrito. Y bueno, decidí dejar la carrera, dejar mi trabajo para dedicarme mucho más tiempo y prepararme sobre todo para pues que se ha vuelto una ¿Sí se escucha? O me Cuando, Cuando se acerca un poquito más a la pantalla, logramos escucharla. Bueno, ese fue el saludo de nuestra distinguida invitada del día de hoy, de quien vamos a permitirnos dar a conocer a nuestro público su semblanza. Vamos a saber un poquito más de quién es Lilia. Tengo Lilia Zenobia, mire ese nombre tan bonito, Lilia Zenobia Ramírez Carrera. Su nombre artístico, Lilith Tagle. De Orizaba, Veracruz, es licenciada en Ingeniería Química por la Universidad Veracruzana y maestra en Ingeniería Industrial por el Instituto Tecnológico de Orizaba, DEA por la Universidad Autónoma de Madrid en Innovación y Mejoramiento del Profesorado. De 1971 a 1979
colaboró para la Transnacional General Foods de México, S.A. Compañía Limitada. Se desempeñó como profesora en la Universidad Veracruzana y en el Instituto Tecnológico de Orizaba. Su obra Anatomía del Agua obtuvo el premio literario Tennessee Williams 2025. Escritores del Metroplex Dallas TX. En 2024 fue galardonada por el Foro Internacional de Literatura Eslava Paladín Dorado, Zolotoy Vityaz, como contraductora de poesía espiritual rusa, y con la obra Tu madre es una luz que se propaga, ganó los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango. Guatemala, en su 86º aniversario, y obtuvo mención honorífica en el segundo certamen literario Corina Rodríguez de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, con la obra No se puede evitar la oscuridad. Es decir, es un pequeño resumen del largo bagaje de conocimiento literario de la maestra Lilia Zenobia. A dar el abrazo de verdad de parte de detrás de la palabra, y comenzamos con la investigación. Ubiquemos a Lilia Zenobia en el espacio de la niñez. ¿Qué tuvo que ver la literatura en el espacio de la niñez? Cuando hablo de la niñez es cuando usted estuvo en su primera escuela con sus primeros profesores. ¿Cómo le fue en ese ámbito? Pues la escuela era una escuela pública cercana al lugar donde yo vivía y digamos que era una escuela fundada principalmente para obreros, porque yo vivía cerca de una fábrica de hilados y tejidos que tiene mucha historia en mi país. El caso es que en realidad no había mucha literatura ahí. El aprendizaje o el amor por los libros lo tuve en casa. Lo tuve en casa porque mi abuela tenía muchos libros y nos ponía a leer en voz alta por las tardes. Leíamos con ella, a ella le gustaba leer y que nosotros también leyéramos. Había un librero con algunos tomos, no había una biblioteca muy grande, pero eso me empezó a motivar muchísimo. Y luego vino una tía, también por el lado materno, esta abuela era mi abuela materna, que me regaló un libro que se llama Cuentos, leyendas y poemas de Miguel Salinas, que hasta la fecha yo veo que es un libro muy reconocido por este escritor, autor, y ahí yo me encantaba leyendo cuentos, leyendas y poemas, precisamente. Todavía recuerdo algunos de un ratoncito que se subía a un piano y cosas así, pues de niña prácticamente. Y creo que fue eso, acercamiento a la lectura de mi abuela, de mi tía, que yo me empecé a abrir esta ventana dentro de mi alma, dentro de mi corazón, para irme encariñando. Después yo hice mis estudios. Lo que sí también te puedo decir es que yo era muy estudiosa, siempre fui muy estudiosa, y no importaba el libro de qué fuera, yo lo leía con avidez y siempre estaba muy pendiente de las indicaciones de los maestros, de las tareas, y recitaba. Ahora me viene a la memoria que yo era una niña como de 6, 7 años y podía memorizar poemas largos. Me acuerdo de uno. Ay, eso me encanta.
Me acuerdo exacto. que yo estaba chiquita y empezaba la poesía, que no sé el autor, y decía, tiende el sol cuando amanece, gasas de oro en la esmeralda de sus campos, la humedece con sus perlas y parece cada campo una guirnalda. Y por ahí empezaba el poema, que era de largo aliento, pero yo me lo aprendía. Entonces ponían a la niña de 6, 7 años a que recitara. Me acuerdo que me faltaban algunos dientes, porque estaba yo en esa etapa. Bueno, era lindo. Me gustaba mucho lo que se llamaba entonces declamar, recitar, se decía. Así que esa, pero también otra cosa, Olivia, que así más pequeña todavía, mi madre me dijo muchas veces que yo me salía al jardín y les hablaba a las rosas, les hablaba a las plantas. Todavía no escribía, pero yo hacía poemas orales y andaba por el jardín diciendo cosas, o sea, esa sensibilidad yo creo que nací con ella, ya la traía, ya la traía. Otra anécdota, ¿puedo todavía decirla? ¿Hay Adelante, tiempo? adelante. La otra anécdota, y esa la he referido también, yo nací en el respaldo de un taller de relojería. Mi padre fue un relojero, pues un relojero de esos antiguos que revisaban los relojes de mecánicos, ¿no? No había relojes de pila. Te Entonces, conozco. sí, exacto, exacto. Sí, fíjate, mi mamá me dijo varias veces que yo acababa de nacer, nací en la casa, no en un hospital, y que acabando de nacer sonaron los relojes que mi padre tenía colgados en su taller, empezaron a sonar los relojes de pared y que yo abrí los ojos y empecé a buscar el sonido con los ojos, a saber qué cosa estaba sucediendo recién nacida. Yo esa anécdota la guardo con todo mi corazón y amor porque me digo, quiere decir que para mí el sonido armonioso o el sonido en sí representó mucho como desde que nací o desde antes tal vez en el vientre de mi madre, pero pues así las cosas. A lo mejor le cantó la mamá, a lo mejor le cantó el papá cuando aún estaba en el seno materno, ¿no? Y Puede ser. pues lo otro era nomás continuación, pero ya fuera del vientre materno. Pues mire, es exactamente eso es lo que buscamos en detrás de la palabra, conocer aspectos que generalmente en los libros no van a salir, ¿no? Cuando en el material impreso ya no va a salir, ¿no? Pero así conversando de manera familiar, sí, sí, se avanzamos a extraer. Trupcita, por favor. Sí, bueno, realmente me encanta este inicio de la entrevista, de la conversación, y me surge una inquietud, Lili. Em, Al principio, cuando tú comenzaste a escribir, ¿estabas más inclinada a la narrativa o a la poesía? Porque como que al inicio de la niñez estabas más en un entorno narrativo, ¿no? De historias, de cosas. Entonces, eso como que sí influye en nosotros. Y me gustaría saber ese inicio tuyo en la escritura. Definitivamente a la poesía. Empecé a hacer versos cuando ya los empecé a escribir. Era, si tú quieres, una poesía muy rudimentaria de lo que yo había leído, pero imagínense que yo había leído a Amado Nervo, a Juan de Dios Pesa, a Manuel Acuña, eran lo que mi abuelita me había transmitido y como además yo hice estudios técnicos todo el tiempo, fui a escuelas técnicas, no de humanidades, me refiero a la secundaria y al bachillerato. Yo no leí a otros autores más contemporáneos y entonces lo que yo creí que escribía, pues sí era poesía, pero poesía rimada, poesía muy clásica. Fue después cuando ya me emancipé y dejé a un lado
carrera La poesía técnica, clásica. cuando yo empecé a conocer a poetas contemporáneos y a entender lo que era el verso libre, que es lo que más me gusta, entonces fue como un despertar, pero eso ya vino hace mucho tiempo, cuando yo decidí dejar atrás la carrera, dejar atrás mi trabajo como docente en el Tecnológico de Orizaba y empecé a aprender lo que era la poesía actual. Pero sí, aunque he escrito narrativa, ¿cómo no? Y he escrito ensayos, porque también con esta formación técnica que yo tuve, de hacer citas, de revisar tesis, fui directora de varias tesis con mi trabajo docente. Claro, yo estaba muy inclinada a hacer el trabajo de manera académica y eso también ha provocado que yo tenga por ahí algunos ensayos, pero esta vez ensayos de otros libros, de autoras como de Elena Garro, como de Amparo Dávila, que he escrito ensayos bien, digamos, de la manera tradicional, con sus citas bibliográficas y demás. Pero, o sea, sí me gusta y he hecho algunos cuentos. Tengo un libro de de cuentos de ciencia ficción. Casi fue de lo primero que hice después de que escribí un par de libros de poesía, porque tenía un bagaje de conocimientos de las ciencias químicas, y eso yo lo vertí en este libro que se llama La mujer que dividió el tiempo. Y bueno, cuando me lo conocieron profesores, no me acuerdo ahorita, un profesor muy famoso aquí de ciencia ficción, vio mi libro y me dijo, esto es hard fiction. Y se refería a que había mucho conocimiento técnico vaciado ahí en estos cuentos de ficción. Entonces, bueno, pues esa sería la respuesta. Es, sobre todo la poesía es lo que me encanta, pero también la narrativa. Les quiero decir, durante 10 años escribí una columna semanal para el periódico del Mundo de Orizaba. Entonces tengo como, no sé, 300 artículos como columna, que es narrativa, crónica, reseñas o pequeños ensayos. Entonces, bueno, pero creo que mi pasión definitivamente es la poesía. Sí. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lili. Quiero preguntarte algo porque justamente las dos, cuando yo estuve en México hace 2 años, más o menos por estas fechas, tomamos un taller, ¿recuerdas? Con una amiga tuya que está ahorita creo que en Reino Unido. En Londres, sí. Londres, ya. Fue un taller muy, muy, muy bonito que tomamos con ella en un par de días, pero tú ya habías venido tomando talleres con anterioridad. Me parece que hazme acuerdo el nombre de nuestra amiga colombiana. Fadir Delgado. Con Fadir, exactamente. Entonces, ¿qué percepción tienes tú de los talleres de literatura? ¿Cuánto abonan al crecimiento en tema de la escritura de los autores? Pues definitivamente los talleres son fundamentales. O sea, sí es cierto que alguien puede sentarse y escribir un poema y puede ser que el poema tenga cierto nivel, pero uno necesita un profesor, un taller, alguien que le dirija y que le diga, mira, esto se puede mejorar, puedes quitar tal o puedes redondear esta idea de una manera más que tenga las herramientas de la poesía, ¿no? Más Yo a simbólica. través desde que yo dejé mi trabajo como docente en el tecnológico, y antes todavía estaba yo trabajando, empecé a tomar talleres y he tomado un taller tras otro, tras otro, tras otro, con cantidad de personas. Digamos que al inicio fue un profesor que se llama Raúl Iván Méndez Arzola, que fue el primer contacto que yo tuve con alguien que me explicara y me fuera abriendo los ojos. Estaba muy cercano a la ciudad de Orizaba,
en la ciudad donde él daba su taller. Después supe que en mi propia ciudad había otro poeta muy nombrado, muy gran poeta, que ya falleció, Mario Isla Sáenz, y me acerqué con él a su taller y bueno, el crecimiento y el cambio fue definitivamente notorio. Y después, incluyendo ya en estos tiempos actuales a Fadir Delgado, que yo creo que fue la última persona con quien tomé taller. He tomado, no sé, digamos, 10 talleres o diplomados, sesiones. Le he dado a revisar a muchas personas que yo consideraba que me podrían ayudar y orientar. Revísame esto, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas sobre el trabajo? Hoy en día ya no hago eso, pero ya es muy reciente que yo solita me revise, solita me censure o me corrija, pero definitivamente uno necesita la opinión también. Es una manera de tener seguridad, de decir, pues si ya fulano me dice que esto se ve bien, se escucha bien, uno va tomando confianza en su trabajo. Así que la respuesta concretamente es, todos deberíamos tomar talleres, definitivamente. Todos deberíamos recibir información, porque también los compañeros te dicen, es que yo entendí esto, podrías ponerle, y uno crece definitivamente, porque es un trabajo colectivo los talleres. Entonces uno crece con la opinión no solo del maestro, sino de los compañeros que acuden al taller. Sí. Perfecto, muchísimas gracias, Lili. ¿Qué le parece, Livita, si le damos unos 2 saluditos que tenemos por aquí desde República Dominicana? Dice Rosina Anglada, saludos cordiales desde Santo Domingo de República Dominicana. Un placer conocer a Lili Tag. Y desde aquí, desde Machala, nuestra compañera venezolana Sandra Viviesca Cabello Sequeira dice, saludos fraternos, estimadas amigas, felicidades por el programa y a su invitada de hoy, de lujo. Entonces, de lujo, definitivamente. El abrazo para Rosina Anglada en República Dominicana y por supuesto a Sandrita que nunca nos falla. Ella es una oyente fiel a nuestra programación. Ya la tendremos por acá. ¿Me parece, Lupita, si escuchamos una lectura? Pero por supuesto, me quitó la palabra. Tenemos que escuchar a la maestra de la poesía, de Sí. si es poesía clásica, si es poesía de verso libre, como usted lo que nos quiera regalar, nosotros lo recibimos a mano llena. Adelante. Muchas gracias, claro que sí. Miren, les voy a leer algo de este libro que cuando mencionaste Mi Semblanza, es el libro que recibió una mención honorífica en la Universidad de Costa Rica. Y tengo el altísimo honor de que ellos publicaron el libro. Me lo enviaron, estos ejemplares. Les voy a leer este poema. Claro, se llama Rojo el labio inferior. No se puede evitar la oscuridad cuando acabas de parir. No se puede evitar que ella haya venido con un mazo de cartas colgando de su mano izquierda. ¿Qué hace aquí esta criatura extraña? En mis ojos, ella ve acercarse a la enfermera con un bulto entre los brazos. En mis ojos, ella ve a la niña de 2 años compungida porque me voy al trabajo. A través de esas lágrimas, ordena las cartas y me hace una seña. El sol, la estrella, la emperatriz, el profeta. Todas salen invertidas. La voz de ella se derrama, se pega en mis cejas, me jala los cabellos y hunde su filo en mi garganta. Es invierno, me dice. Se acerca la muerte para las viejas.
Desde la serenidad que me dan un espejo en una mano y una pluma en la otra, utilizo cada afeite a precisión. Rojo, el labio inferior. Verde, el párpado izquierdo. Un lunar en medio de los pechos. Escribo sin ropa interior, abro las piernas para sentirte. Cuando me acueste, trae a quien tú quieras y apágalo cuando me duerma. Puedes darme la hora exacta y la temperatura. Esa mañana te pregunté de dónde provenía el nombre del Coliseo Romano y la respuesta fue de una colosal estatua de Nerón dispuesta en la entrada. Así cruzamos el Mediterráneo y llegamos a Cleopatra. No mencionamos a Marco Antonio, pero ya he leído sobre eso. ¿Cómo vive una reina enamorada de un militar que tiene una familia al otro lado del mar, al otro lado de la calle, al otro lado de la cama, al otro lado de sí misma, en las sombras del párpado izquierdo? Todas invertidas, signo de mal agüero. Ella vino con un mazo de cartas colgando de su puño. Mire esa composición llena de simbolismo, verso libre excelso, tanto existencialista, hermoso, hermoso y complicado para entender. Sí, sí. Así es, Cruzita. Ayer justamente que hice otras lecturas aquí en el puerto, justamente eso hablábamos, que en realidad la poesía, como yo la comprendo, es cuando tú estás narrando una cosa, pero estás queriendo dar a entender otra cosa que queda oculta y que cada lector, cada escucha va a interpretar de una manera personal, según su propio bagaje, según sus creencias, su edad, su entorno, sus conocimientos, y que de eso se trata justamente para mí la poesía, el que no sea uno tan objetivo diciendo tal cual las cosas que quieres decir, sino darlas a entender y dejarlas ahí como una oferta, como una propuesta para que cada quien se coma el manjar de la manera que quiera. A su manera, Sí. exactamente. De esas tiene la poesía, ¿no? María Dolores Reyes solía decir, la poesía no se explica para nada, no se explica. Que como Sí, dijo y como acaba bien de decirle usted, es un manjar que cada quien se lo come a su manera. claro, Cruzita, así por es. favor. Olivita, quiero leer el saludo de Jenny Esperanza Macas Moreno, que también nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, Jenny, por acompañarnos. Dice, saludos, un honor, un placer conocer más de cerca a Lilia Ramírez, distinguida poeta mexicana. Entonces, Muchísimas gracias. Un tenemos saludo aquí, igual. tenemos aquí al público que nos acompaña. Y bueno, yo soy un poco la que le pone la curiosidad en otras fases. Olivita ya se va ordenadamente por la parte biográfica, ¿no? Pero a mí me viene ahorita esta curiosidad del tema de los concursos, Lilian, porque a veces como que no creemos en los concursos, como que alguna vez lo conversamos cuando estábamos juntas, eh, que muchas veces pensamos que ya están como amarrados, ¿no? Que se plantea el concurso, qué sé yo, la Casa de las Américas, que es el de Cuba, por acá otros concursos, pero ya los premiados ya están anticipadamente ya escogidos. Sin embargo, tú has tenido la experiencia de recibir algunos premios, tanto nacionales como internacionales. Yo creo que nos puedes dar fe de que efectivamente muchas veces se puede participar y ganar un concurso limpiamente. Entonces, ¿cómo comenzaste tú en esta etapa ya
de animarte a participar en los concursos literarios? Sí, sí, mira, yo, yo creo que de naturaleza soy competitiva y como el tema este, ya lo mencioné, yo estudié ciencias exactas, es que estoy hablando del origen, de por qué yo me gusta mucho participar. Pues al estudiar yo ingeniería, pues éramos 3 mujeres y 47 hombres en la facultad de ciencias químicas, ¿no? Cuando yo estudié. Entonces, bueno, yo siempre como que sentía que había que competir, si no estaba tan de moda lo del feminismo ni nada de eso, pero, pero yo sentía que tenía que probar que yo podía resolver y hacer cosas igual que los compañeros varones. Luego ese sentimiento no es que yo esté compitiendo con los hombres, pero sí me quedó aquello de participar en concursos y ya muy temprano, cuando yo empecé a escribir, muy temprano, también este profesor tallerista, Marius Lasainz, creo que él también me inculcó, todavía se mandaban por paquetería los trabajos, entonces a él le llegaban las convocatorias, no estaban como ahora en las redes que uno encuentra fácilmente quién está convocando, pero a él le llegaba la información en aquel entonces, estoy hablando del 98, por ejemplo, ¿no? En 1998 a 2000, a principios de este siglo. Y entonces él nos decía, vamos a mandar, ¿quién quiere mandar? Y ya armábamos los paquetes y los mandábamos por mensajería. Entonces me quedó esa idea de que yo podría participar y pues ya lo empecé a hacer por mi cuenta y ya como en el 2006, empecé a recibir a veces premios, a veces mención honorífica, muy, muy temprano, cuando yo no tenía mucho de estar escribiendo. Recibí menciones honoríficas en los Juegos Florales de Papantla, en los Juegos Florales de Coatzacoalcos, luego también luego pasó mucho tiempo y no, pero luego recibí de Saltillo, de esta editorial de Bitácora de Vuelos, ya se participaba electrónicamente y también empecé a recibir mención honorífica en un concurso internacional que hizo Nadia Contreras, todavía lo hace, yo creo que esa vez fue el primero. Y he tenido jurados de Ecuador justamente, de Costa Rica, de Guatemala, de Bolivia y más países. Entonces, cuando recibes el primero, dices, ah, caramba, bueno, no me conocían, no sabían de mi existencia, ni tienen idea quién soy, y sin embargo están premiando la obra, y eso me empezó a dar mucha confianza en intentarlo y en intentarlo y en intentarlo. Y puedo decir con toda certeza que a lo mejor hay algunos concursos que están arreglados o que saben quién es, aunque se mandan con seudónimo, pero también hay concursos blancos en los que dicen, pues esto es lo que pasó y cuando ya abren la plica se enteran quién está ganando. Inclusive este último premio, quisiera mencionar eso, que voy a ir el día 18 para hablar del libro en persona en Dallas, Texas. El coordinador, se llaman escritores del Metroplex, quienes convocaron al premio, que se llama Tennessee Williams. Y es en el norte de Texas, es la ciudad de Dallas, y entonces es un conjunto de escritores hispanos que formaron este colectivo, Escritores del Metroplex, y justamente su presidente, y ahora eso me acerca mucho a República Dominicana, es Luis Ledesma, un dramaturgo dominicano
que vive ahora ahí y que tiene ya una trayectoria como editor y como escritor y que se ha dado mucho crédito por su trabajo tan lleno de esfuerzo, de trabajo. Ahorita esta feria que están organizando presencial en la Biblioteca Pública de Dallas, bueno, ha trabajado muchísimo Luis Ledesma, a quien tengo el gusto de ser cercanos, ¿no? De escribirnos y platicar y todo eso. Y eso me dijo cuando salieron los resultados, porque fíjense una cosa fantástica. Lanzaron la convocatoria, pero para todos los géneros, y lo mandaron por categorías de ficción, de cuentos de infantil, de novela y de poesía. Dijeron ellos, pero es un solo premio el que van a dar. O sea, era no solo competir con alguien que también escribe poesía, sino con alguien que escribe o que va a enviar un trabajo de otro género. Y cuando él dio la sorpresa, bueno, ya lo hicieron todo muy legal, muy profesional, y ya dijeron que esta obra que se llama Anatomía del Agua fue la que ganó. Pero ya después, en lo personal, me dijo, es que ganó la poesía sobre los otros géneros. O sea, se impuso el trabajo. Y eso en realidad es un logro para el género, yo digo. Pero él mismo estaba sorprendido porque dice, pues es lo que decidieron los jurados, era un jurado de Cuba que vive en Chile, era otra poeta que vive en España y había también un mexicano, me parece, pero ninguna de estas personas me conocía. Entonces, sí, yo creo en los concursos, definitivamente creo en ellos y creo que todos podríamos intentarlo. Es cosa de intentarlo una y otra vez y algo puede llegar a suceder que hace que uno se sienta muy, muy satisfecho porque es alguien que no te conoce que está diciendo que tu trabajo vale y eso es lo que importa. Así es, muchísimas gracias Lilia, de verdad que sí, hay que animarse y confiar en que efectivamente, como tú dices, hay concursos blancos también, ¿no? No necesariamente todos están amarrados. Mira, Olivita, tenemos otro saludo de Otilia Narcisa Rivera Alberca, que nos dice felicitaciones, gran muchas invitada. Gracias. Sí, Otilia, ¿qué tal? ¿Qué le parece si leemos algo de Anatomía del Agua? Leemos algo de Anatomía del Agua, con mucho gusto. Ya, por supuesto. Sí. Ajá. Voy a leerles. También es un poquito de largo aliento. Pero tenemos tiempo, ¿verdad? Son como 3 minutos. El tiempo es suyo. ¿Cómo no? Okay. Sí. Ok. Adelante. Se llama Bebía por ti los vientos. Tanto andar endurecía la rutina como una fotografía en el armario del insomnio. Lucía la mirada de esa otra yo que al resbalarse surgía de repente y quería estar tirada sobre una nube movediza, esa otra yo que se disipa, ese alguien más que va y viene, esa tez que me mira y me hace daño. Me detuvo a tiempo el aroma que despides, una imagen, un no sé qué del momento, de la noche, de ese andar descalzo por la cama, desatando galopes en mi pecho. ¿A quiénes gritaban mis miedos? Las cosas ahora son extrañas, la cama, el espejo humeante, mi pie izquierdo, el derecho lo envuelvo en una manta. La noche despertó en la muerte y fuiste tú, barba cerrada, polvo de mi risa, volcán sin alas,
ave incandescente. Conocerte fue un comienzo, mirarte a los ojos, un vacío. Oh, Dios de cerrada barba, oh, rubio divino. Cada vez que separo mis pisadas, la cruz, envuelta en madera fina, toda me entristece. Quisiera un año de un mes errante, patear Madrid toda la noche, comer tapas con picante y lanzar piedras por las calles, navegar contigo por los bares, recoger en una bota la fragancia del agua y el clamor fecundo de los perros. Haber dialogado con urracas, ladronas de siempre, haber desfilado con gitanos en un cielo de hojas verdes, nuestra risa y los nevados aserrados con esmero, renacer en el cobalto de cenizas, cuando los huesos salen de las rótulas, los meniscos duelen como dagas y las amapolas rompen en llanto. Haber querido azul, amar en rojo. ¿Cómo puedo auxiliar lo que amo tanto? ¿Cómo puedo expresar lo que el corazón exilia? Somos todos como el agua, somos todos como el cielo. Y en las fechas que amamos de repente he de decirte que tus manos, convertidas en otras bajo el agua, nadaron provocadas por el entusiasmo que las cruza por el pelo, que en las rocas donde cantan las sirenas y en la espuma de los riscos, donde los gatos despiertan y se ríen, hubo gaviotas desnudas desde sus pechos que ofrecían su plumaje bajo la proa de escarabajos, con los ojos clavados en la tierra firme del deseo. Tus besos, hombre barbado, fueron salados como bacalaos colgados en las cubiertas de barcos de pesquería, en donde guardé, ya vacía, mi alma de diosa. Excelente, excelente, querida Lilia. Tenemos más saluditos, Olivia. Mire, aquí dice Otilia, hermosa la poesía de Lilia, felicitaciones. Y Retumbar de Rosas, que sabemos que es nuestra querida amiga Patricia Quiñones desde Esmeraldas, también nos dice felicitación. Así que muchísimas hemos estado gracias. muy acompañadas en esta mañana, con muchas queridas amigas escritoras también, desde diferentes partes de la patria, de aquí de la ciudad y también fuera del país. Entonces, vamos a continuar con unos minutitos que nos quedan del programa, ¿verdad, Olivia? Sí, unos minutitos solamente para pedirle a nuestra querida invitada unos tips para las personas que escribimos o intentamos escribir. Algunos tips, por ejemplo, por decir uno, antes de escribir, primero leer, ¿verdad? Uno, Sí. es el consejo número uno. De allí pues venga de su parte todos los tips para las personas que y exclusivamente para los jóvenes que intentan escribir. Claro, sí. Bueno, lo que yo he vivido y lo que me doy cuenta es que uno debe tener localizado en su mente un cierto sentimiento o una cierta escena que te conmovió, ¿no? O un recuerdo de algo que viviste. Y esa idea de cómo te traspasó, te movió, te hizo a veces llorar, esa escena, ese momento, lo tenga uno muy presente cuando quieres escribir un poema. O sea, sabes lo que quieres decir, pero tratar de no decirlo como si fuera un cuento. O sea, lo tienes que decir buscando una analogía, diciendo cosas que van a despertar ese sentimiento que tú quieres transmitir, pero de manera diferente, ¿no? No objetivamente, sino para que se lea entre líneas, para que vaya ahí eso que tú quieres decir
debe ir entre líneas. Y a veces, para lograr eso, y lo he hecho yo muchas veces, ciertamente agarro un libro de poesía, a veces también puede ser una novela, porque hay novelas que tienen unas metáforas preciosísimas, ¿no? Por decir, la última que me cautivó es La vegetariana, que tú lo abres y dices, hay capítulos que dices, pero si esto es poesía en prosa, todo el capítulo. Bueno, cuando uno se engancha con un verso, con una oración, ese se puede usar como disparador. Uno lo puede apropiarse de ese verso que le gustó y de ese verso construir sobre él. O sea, empiezas con él y es así, se llaman, ¿no? Disparador, porque hace que tu mente, que tu sentimiento, que tus palabras fluyan. Es como abrir una llave y sale la cantidad de cosas que aquella frase, junto con la idea de lo que quieres transmitir, empiezas a decir y a llenar tu cubo de ese flujo que viene. Después hay que revisarlo, desde luego. Uno lo tiene que revisar, ver si es coherente. Bueno, pero como en poesía puede no ser coherente, eso es algo Así simpático y es. hay veces rompen Ahí las está. mismas reglas de Tenemos esa ortografía. libertad. Sí, las Tenemos mismas esa reglas libertad. gramaticales uno las rompe y bueno, pero el chiste es escribir. Como dicen, el movimiento se demuestra andando, el poema se demuestra escribiendo, escribiendo y querer hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y como dije antes, pues al principio, cuando no está uno muy seguro, preguntar, ayudar, asistir a talleres. Oye, ¿qué te parece? Y ya después, pues uno va encontrando su propia voz y ya puede uno ser independiente, pero siempre es bueno, aunque uno diga, no, es que yo ya escribo muy bien, decir, oye, ¿qué te parece? ¿Me puedes decir si se oye bien a quien tú más confianza le tengas, que sea un amigo, una amiga? Sí, así sería. Excelentes consejos. ¿No es Y cierto, tiene que Liliana? ser y tiene que ser una amiga, ¿no? Amiga, pero con A mayúscula para que te diga, no, 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 no me gustó, la verdad no me gustó. O sea, que te diga la verdad, ¿no? Que te diga por el Sí, simple compromiso de sí. que diga. Yo, Es una cosa muy delicada. Además, bueno, yo he perdido así amistades, ¿eh? Yo he perdido amistades que me dicen, oye, me dices cómo está y les digo, o sea, no es que yo sea grosera, les digo, mira, le falta esto, pues no, son ideas bonitas, son cosas que te salen del coloquiales. corazón, pero pues les diría cualquiera, son lugares comunes, esto no es poesía, le falta, hay que trabajarlo. Y bueno, personas ya no me hablan, ¿no? Claro, esa es la Pues recompensa. sí, pero yo prefiero eso a decirle a alguien que me gusta un trabajo que no me gusta, porque siento que eso no está No es bien, honesto, pues, ¿no? no es honesto, Claro. exactamente, sí, sí. A ver, Olivita, para irnos despidiendo, ya ha sido una conversación muy bonita, hemos aprendido bastante, yo creo que quienes van a volver a ver la entrevista en diferido eh, van a tener la oportunidad de captar muchos tips valiosos con respecto a la poesía que nos ha dado Lidia en este momento. Sí, Coincido en lo algunas, otras hizo un cosas. mini taller, nos dio un mini taller al último que el que sabe valorarlo, pues que lo haga, ¿no? Por favor, Muchas gracias. Mira, tenemos lo un men- saludito aquí, Olivia, de Alba Polonia Sánchez Rosales desde Quito, que nos dice saludos, amigas queridas, felicitaciones con cariño para ustedes y la distinguida invitada mexicana Lilia. Encantada de escuchar. Aquí Muchísimas gracias. unos aplausos desde Esmeraldas. Excelente invitada, felicitaciones, poetas amigas, Patricia Quiñones.
y Sandrita Viviesta Cabello, que también nos dice excelente. Entonces, nosotros siempre agradecemos mucho la sintonía en este horario, porque es un horario de trabajo, es un horario porque en el que nosotros, tanto Olivia como yo, podemos estar aquí. Aquí tenemos a un invitado en vivo y en directo que me está reclamando que no he leído su saludo, don Rommel Gallardo Moscoso, que nos está acompañando aquí. Bueno, muchas gracias. Hola, mucho gusto. Él está atento a toda la entrevista, ¿no? Me dice que nuestra querida Lilia, al ser una química, es una versión femenina de Sábato, que fue físico y también escribió tantas novelas, ¿no? Entonces, esta ha sido nuestra entrevista con Lilia. Vamos a esperar que en algún otro momento tengamos la oportunidad de volvernos a encontrar y ojalá sea posible en un momento en vivo y en directo también aquí en el Ecuador. Eso es parte de nuestros sueños como Livita, ¿verdad? Hacer un encuentro de los escritores acá en nuestra patria. Así exactamente. para que se despidan. Mira nomás que el tiempo es nuestro enemigo porque aunque le rogara al tiempo, no se detiene. No se detiene. No se detiene. Él es el que nunca regresa a ver qué es lo que pasó atrás. Entonces vamos saludando a María Rosillo, que dice felicidades, queridas escritoras. Gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Ha sido fabuloso. Nos vamos a despedir al estilo de Detrás de la Palabra. Las tres personas que estamos en pantalla, a la vez vamos a decir nosotros somos detrás de la palabra, poniendo los pulgares arriba. Entonces eso es lo que vamos a hacer, no sin antes apapacharla con muchísima gratitud a nuestra invitada por habernos hecho la diferencia de acompañarnos. Y ahora sí, Cruzita y Lili, nosotros somos detrás de la palabra. Buenos días. Muchas gracias.